¿Qué onda, Linuxeros? Locos, en el último video del Nico Responde me dejaron una pregunta que no la respondí en ese video porque esa pregunta me la hicieron después de yo haber grabado el video de Nico Responde. Pero es una pregunta muy interesante y que a menudo me la hacen, así que dije, ¿por qué no responderlo un poquito más tarde de repente en un video aparte? Así que por eso estoy haciendo este video. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le hiciste a Debian para aligerarlo y así crear locos? Bueno, loco, muchas gracias por la pregunta y la respuesta es muy fácil. Como dijo el gallo Claudio... Matemáticas, hijo. Exactamente, matemáticas. ¿Con qué me refiero a matemáticas? Bueno, ya lo vas a entender mejor, pero primero quiero avisarte por si no te diste cuenta todavía que locos es un fork y hay que empezar por ahí. ¿Qué es un fork? Bueno, como ya saben, se basa en Debian, ¿no? Pero un fork de Debian quiere decir que básicamente toma otro camino. ¿Qué significa realmente fork? Esto hay gente que todavía no lo entiende. Y fork es una palabra en inglés que en español se dice bifurcación, pero es raro decir bifurcación de Debian. Generalmente se dice fork de Debian y listo. Entonces, en una bifurcación, a ver, una bifurcación es una calle que va, bueno, en línea recta o puede hacer una curva de repente, pero siempre sigue siendo la misma calle. Pero la bifurcación es cuando esa calle se abre y toma otro camino. Bueno, ese otro camino se llama bifurcación. Por más que vienen todos por la misma calle y después se separa para llevarte a otro lado, bueno, eso es una bifurcación y eso es un fork, básicamente. Creo que se entendió, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a explicar todo desde el principio y bueno, y siendo lo más claro posible, ¿no? Entonces, bien, empezando por el principio, bueno, vos prendes tu máquina y el BIOS carga algunas cosas y después aparece el bootloader, que en este caso, como en la mayoría de distros, es Groove. ¿Existen otros? Sí, pero bueno, Locos usa Groove. Entonces vos ahí elegís la entrada a la distribución que vos querés utilizar, en el caso de que tenga varias, y si tenés solo una, igual Groove está presente. Entonces, bueno, vos elegís ahí locos y generalmente vas a estar eligiendo una versión del kernel. Entonces, empezando por el principio, vamos a hablar sobre el kernel. ¿Y qué hay que decir sobre el kernel? Bueno, locos tiene un kernel personalizado que básicamente yo lo compilo y bueno, yo modifico ahí algunas opciones de la configuración del kernel y listo, y tengo ahí un kernel personalizado y optimizado. Yo considero que el kernel de Debian está muy hinchado, tiene mucho relleno y es un kernel pesado. Por otro lado, es un kernel que, a ver, está bien equipado como para andar perfectamente en cualquier máquina, pero es un kernel bastante pesado y ahora Debian 12 utiliza el kernel 6.1, por lo menos la versión estable, y bueno, el kernel 6 para arriba ya se puso extremadamente pesado para ser considerado para una distribución muy ligera. Y Locos sigue utilizando la versión 5.10. Existen sí otras compilaciones que yo hago de kernels más modernos, como el 6.1 por ejemplo, que se encuentran en el repositorio de Locos, pero bueno, yo considero que el 5.10 es el mejor para Locos y bueno, y además de ser un kernel personalizado, es más ligero que el kernel de Debian. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer punto que es el kernel personalizado que está más optimizado. Eso es muy resumidamente. Después el kernel hace llamado al init. Y como muy bien ya saben, Locos no utiliza el systemd, que systemd es el tradicional. Y para mí, ¿qué querés que te digan? Distribuciones ligeras systemd no puede ir. Systemd para mí es el init system más pesado y lento y con errores que pueda existir en el mundo Linuxero. Acá sé que muchos me van a criticar y me van a decir, no, pero Systemd es muchísimo más rápido porque levanta servicios en paralelo y System 5 no, porque System 5 levanta uno a uno. Y bueno, eso es verdad, sí, es verdad y está por las dudas. A ver, Systemd no es el único que levanta servicios en paralelo. Hay otros como Runit que también levantan servicios en paralelo. Y efectivamente son mucho más rápidos que Systemd. Systemd para mí es el más lento de todos. Pero el problema de Systemd que lo hace lento no es levantar servicios en paralelo o no. Lo que lo hace lento y pesado es todo el resto de cosas que hace. Porque a ver, Systemd hace 400.000 cosas que no debería hacer un init. Lo que pasa ahora es que Systemd no es solamente un init, es mucho más, es una especie de toolkit, no sé, es cualquier cosa. Y bueno, y viola todos los principios de la filosofía Unix, que Locos trata de seguir. Entonces, toda la filosofía Unix funcionó muy bien durante muchos años y sigue funcionando perfectamente y no había razón de tocar lo que ya funciona bien. Básicamente, una de las tantas filosofías de Unix es
Si funciona bien, no lo toques. Y listo, y que cada cosa tiene que hacer solamente una cosa y nada más. Eso hacen todos los otros inits, menos systemd. Entonces esto de que Locos trata de seguir la filosofía Unix no es solo porque sí, solo por capricho, sino que hay un trasfondo atrás de todo eso para que todo el sistema funcione de manera más eficiente, que sea más rápido, más ligero y que funcione bien y con los menores errores posibles. Ya que es muy difícil que ustedes encuentren a alguien quejándose de que System 5 anda mal, que tiene algún tipo de problema o algo así. Porque realmente funciona muy bien, es muy estable. Y si ustedes se fijan algún error de Systemd, la verdad que está lleno por toda la red, van a encontrar de todo. Incluso a mí ya me pasó varias veces de que alguna piecita del Systemd se me rompió y después se me termina rompiendo todo. ¿Cuándo fue la última vez que me pasó eso? Bueno, hace menos de un año en mi Raspberry Pi 3B Plus, que lo tengo ahí como servidor local. Y resumiendo, para mí System 5 no es para nada lento por más que levante los servicios individualmente, pero hace lo que tiene que hacer y nada más. Además tampoco es que vaya a demorar tanto porque esos son milésimas de segundos. No hay así un cambio notorio contra otros inits, como por ejemplo con Runit. Runit sí es más rápido, pero si comparas uno con otro, debe ser una milésima de segundo más rápido Runit y nada más. Pero la gran diferencia contra Systemd es que, bueno, Systemd levanta todo en paralelo, pero no es solo eso, sino que Systemd se queda haciendo 400.000 cosas durante todo el tiempo que estás utilizando la máquina, elevando así el uso de CPU y también el uso de memoria. Entonces Systemd para mí es lo más lento, pesado y con más errores que hay comparando con otros inits. Y bueno, para mí es clave que una distribución ligera no puede utilizar Systemd. Por ejemplo, te voy a nombrar tres de las más ligeras que existen que no usan Systemd, que son Antix, TinyCore y Puppy Linux. Esas tres para mí son las más ligeras que hay, sin mencionar a locos, y ninguna de esas utiliza Systemd. Y por si no viste mi último video que era sobre Linux en una NES, bueno, no te voy a dar spoilers, pero eso que mostré en ese video utilizaba, ¿qué? ¿Systemd? No, utilizaba System 5. Era la versión 0.1, sí, pero bueno, al fin de cuentas era System 5. Systemd en una Nintendo NES es imposible que levante. Y nada más para terminar con el tema del init, la versión de System 5 que está en locos, yo mismo la compilo y con eso capaz que aligero un poquito, ya que no utilizo la versión que está empaquetada en el repositorio de Debian. Esa yo no la uso, uso mi propia compilación. Así que cada cosita que pueda ir optimizando para que ande por lo menos un pelito más rápido, bueno, todo eso mientras esté a mi alcance lo voy a ir haciendo y así también gano un poquito más de ligereza en locos. Y muy bien, dijimos al principio entonces que lo primero era el kernel, que ya expliqué, ahora el init y después del init, ahí ya viene el escritorio. Y como ya saben muy bien, el escritorio principal de locos, ¿cuál es? Es el XD, que para mí es el escritorio más ligerito que hay actualmente. Si querés ir más abajo de eso, bueno, ahí ya sería un Window Manager, pero escritorio completo creo que el XD es de lo más ligero que hay. Entonces, básicamente, por eso te dije antes, matemáticas, hijo, porque sí, básicamente es eso, ¿no? Ir sumando cosas, todo ligerito, todo muy bien pensado y todo haciendo que encaje entre sí. Entonces, si quiero una distro ligera con escritorio, tengo que ir por el escritorio más ligero. También tiene una configuración básica, sin efectos. Sí tiene paquetes instalados de efectos, pero hay unos temas que yo creé también, que haciendo doble clic, ahí puedes elegir algunos, como el de iDesk, que más o menos imita al estilo de Mac. Y después tenés otro que se llama Neon o LXDE Neon, que ese tema también lo creé con un montón de efectos así tipo estilo gamer o algo así, como están viendo ahora en pantalla. Y este tipo de escritorio en realidad sigue siendo LXD, apenas son configuraciones y en estas configuraciones les puse sí algunos efectos de sombras, transparencias y algunos efectitos así de desvanecer tipo fade in y fade out y cosas de ese estilo. Básicamente son efectos, pero son efectos medios básicos, pero que por defecto no viene activado justamente para que Locos todavía ande un poco más rápido. Y nada más para terminar, también la selección de programas que está en Locos generalmente está elegido para que todo funcione lo más ligerito posible. Si es verdad que hay algún programa que de repente se puede cambiar por otro más ligero, como LibreOffice, que a veces me dijeron que en lugar de LibreOffice que ponga AviWord o cosas así, pero yo sé que la mayoría de gente no usa AviWord
Por más de que AbiWord sí es más ligero, como el Genumeric, por ejemplo, y otros más que vendrían a ser parte del paquete del AbiWord. Lo que pasa que en lugar de ser un paquete es como que te viene por piezas, lo cual eso a mí me agrada, me parece bastante bien. Y el LibreOffice eso no es tan así, ya que tenés como que el paquete completo de toda la suite ofimática, que también puede ser que esté bien, ¿no? Pero en locos viene el LibreOffice porque, bueno, yo creo que es un poco más cómodo y todo eso, y tampoco es que sea tan pesado como para decir, pa, mi computadora no corre LibreOffice. Entonces por eso lo puse, igualmente cualquiera lo puede cambiar. Así que básicamente eso sería todo. Pero además, para los que ya usan Locos o lo acompañan por lo menos desde hace algunos años, el Locos 22 tenía unas versiones net install, que bueno, está ahí todo bien, pero en la versión 23, en lugar de rehacer versiones net install, lo que hice fue hacer un script que transforma a Debian 12 en locos. Yo ya hice un video sobre todo eso y si entendés un poco de Bash, vas a entender el código que está publicado ahí en GitLab y cualquiera lo puede ver, cualquiera puede modificar, hacer lo que quieran. Y básicamente ahí puedes entender qué es lo que se hace en locos. Así que resumiendo todo, kernel modificado, init, que es System 5, también compilado por mí, escritorio ligerito, programas seleccionados por algún motivo en específico y todo con GTK y todo así para que todo combine y tratar de cargar menos librerías en el sistema. Y listo, y básicamente eso es locos. Y bueno muchachos, creo que no me olvidé de nada, capaz que sí, capaz que no, pero ante cualquier duda me podés comentar ahí en la caja de comentarios y encantado te voy a estar leyendo y respondiendo. Así que no tengas miedo de preguntar lo que quieras, con respecto a locos obviamente. Y bueno, yo me voy quedando por acá. Si te gustó, ya sabes, regálame un like y aprovecha de descargar locos que hay 2 por 1, solo por hoy. Me quedo por acá y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!